Visual Studio, usted le da clic acá y coloca la palabra Visual Studio. Inicia el programa. Luego vamos a iniciar el SQL Server. La aplicación del proyecto que vamos a crear, le vamos a dar clic aquí donde dice nuevo proyecto. Nos va a aparecer un menú contextual en el cual vamos a seleccionar el nombre del proyecto. Vamos a ponerle aquí conexión Gibor. Examinar. Y aquí voy a darle donde dice nueva carpeta. En nueva carpeta, aquí voy a colocar el nombre del sistema. Y automáticamente lo voy a aceptar y todos los datos se van a guardar en el lugar donde lo seleccioné. Ahora vamos a pasar al SQL Server. Aquí, si no me aparece el nombre del servidor, le voy a dar clic donde dice buscar más. Buscar más, voy a seleccionar el motor de la base de datos y siempre voy a seleccionar el que tenga el nombre de la computadora, porque nosotros estamos trabajando de manera local. Si por algún caso yo viniera y colocase este que está acá, cuando yo me conecte por medio del motor de base de datos de SQL Server, no me va a funcionar. Simple y sencillo, no me va a tirar una conexión, no va a aparecer dentro de las conexiones. Entonces siempre tienen que seleccionar el que tiene el nombre de la computadora. La otra situación que tendrían que ver ustedes es que a la hora de hacer la conexión tienen que estar en el mismo usuario que se instaló el SQL Server. Si el usuario administrador instaló SQL Server, tienen que entrar desde el administrador para que pueda funcionar, si no les va a tirar error 5832. Le damos a aceptar, le damos conectar. Lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos. Para crear la base de datos le voy a dar clic aquí donde dice nueva consulta. Nueva consulta, o en inglés sería new query. Creo la base de datos, create table. El nombre de la tabla, en este caso va a ser ejemplo 2017-1. Y luego voy a poner en uso la base de datos. Para seleccionar el comando, selecciono, subrayo y le doy F5. Dice que ya existe. Será por el nombre. Ejemplo 2020. Sí, ya me acordé. Es Crata Database. Ejemplo 2020. No, me lo hubieran dicho. F5. Creo ahí. Luego la pongo en uso. Use ejemplo 2020. Ahí no va a aparecer, ¿verdad? Hasta que yo le dé uso. Una vez que esté en uso, usted puede observar aquí en la parte de arriba, donde ya le va a aparecer seleccionada la base de datos. Si no le aparece aquí seleccionado, usted no puede crear ninguna tabla, porque lo que él va a hacer es que le va a mandar a master, y master está en base de datos, en system, y no le va a aparecer acá, sino que le va a aparecer en otra ubicación. Por eso uno siempre tiene que cambiar, tiene que poner en uso, pero no pueden ejecutar los dos comandos al mismo tiempo, porque si ustedes ejecutan los dos comandos al mismo tiempo, les va a tirar un error. Tienen que ejecutar primero la creación de la base de datos y luego tienen que ejecutar el uso de la base de datos. Luego vamos a crear la tabla, create table, vamos a ponerle cliente y abro paréntesis, y si tengo problemas con los paréntesis que se me olvidan, abro y cierro de un solo. En SQL Server no tiene importancia si usted le pone punto y coma al final de la instrucción, pero hay otros lenguajes de programación que llevan SQL que sí necesita que usted le coloque punto y coma. En el caso de SQL Server, como es nativo, no hay problema. Vamos a crear el primer campo, vamos a llamarle ID cliente. Este campo va a ser varchar y vamos a decir que es de 3 espacios y que no puede estar nulo. Luego vamos a crear el nombre, vamos a decir que es varchar de unos 30 espacios, no nulo. Ahí vamos a meter el nombre y el apellido. Luego vamos a crear otro que se llame edad, va a ser entero porque no contiene valores con decimales, y le vamos a decir que tampoco puede quedar nulo.
Eso significa que el campo obligatoriamente se tiene que ingresar. Y le vamos a meter fecha de nacimiento, como para meter diferentes tipos de datos. Le vamos a decir que es tipo date y no va a ser nulo. Ahora creo la llave principal. La clave principal es aquel campo que no se va a repetir y que lo va a hacer único. Le doy constraint y le coloco el nombre de la clave. En este caso siempre va a tener la PK, que significa primary key o llave primaria. Posteriormente va a ir el nombre de la tabla. Significa que es la llave principal de la tabla cliente. Ok, luego le voy a colocar qué tipo de clave es. En este caso le voy a poner primary key. Significa que va a ser llave primaria. Si fuera foránea le pongo foreign key. Abro y cierro paréntesis para colocar el campo que va a ser la clave principal. En este caso es ID cliente. Una vez seleccionados los campos, le doy F5, me crea la tabla. Desde el momento en que aquí me dice comandos creados completamente, ya está. Ahora, aquí no me va a aparecer automáticamente, tengo que darle refrescar, abro base de datos, ejemplo 2020, tablas, y aquí voy a ver la tabla cliente. Si quiero ver los campos, le puedo dar en columnas, y ahí están las columnas. ¿Ven? Si quiero ver las claves, aquí está la clave. Ahora inserto registros, insert, en este caso le voy a meter el nombre de la tabla. ¿Cómo sería? Sería cliente. Automáticamente él me lo tira con los valores. Los que son tipo texto van dentro de apóstrofes. 001 Edis Pastrana. En el caso de la edad la tengo que meter sin apóstrofes porque es un número. Y le coloco dentro de apóstrofe la fecha. Muchas veces la fecha cambia. Hay máquinas en que al instalarse el SQL Server queda configurado de que es fecha en formato estadounidense. Entonces tiene que ir primero el mes, luego el día y luego el año. Entonces vamos a ponerle 12 del 1 del 2000. Si tiene 25 años, estamos hablando del 1987, ¿va? Entonces, si quiero agregar otro campo, solo le doy coma. Y lo único que no se tiene que repetir es el 001, ¿verdad? Yo puedo meter 2 veces el mismo registro, solo tengo que cambiar la clave principal. Pero vamos a poner otro registro. Juan Ángel. Ahora, ¿qué va a pasar si este supera los 30 espacios que yo le coloqué? Si supera los 30 espacios, solamente va a quedar guardada una parte. O en algunos servidores, que no sé si sería este el caso, tiene el problema de que los datos están truncados, significa que se está excediendo. Vamos a decir que nació el 31 del 1 de 1900 y tiene 18, 1999, 98. Vamos a ver, seleccionamos, ejecutamos, 2 filas afectadas, significa que se crearon 2 registros. Entonces, si yo quiero ver los registros o recuperarlos para poder observarlos, select asterisco from, el nombre de la tabla, cliente. Ahí se pueden ver los 2 registros. Si yo necesito eliminar uno de los registros, utilizo otra clave de ML o un campo, una función de ML o comando que se llama delete. El delete funciona de la siguiente manera: le doy delete, le doy el nombre de la tabla y le doy el campo. En este caso, si yo lo coloco el campo así, elimino todos los registros. Entonces tengo que utilizar el where. Entonces aquí le estoy diciendo que me elimine el cliente que solo sea 001. Aquí lo tengo que igualar y esto lo tengo que meter dentro de apóstrofe. Quiere decir que le estoy diciendo que me elimine de la tabla cliente donde el ID cliente sea 001. Le doy F5, volvemos a consultar y ya no está el registro. Ok, vengo yo y quiero, por decirlo así, actualizar el cliente que está ahí. Quiero cambiarle la edad. Entonces utilizo el comando update, set y el from. En este caso, el update, set y el where. El update es el nombre de la tabla. Update se podría colocar aquí la tabla cliente
set del campo, que en este caso podría decir edad igual a 19, donde ID cliente sea igual a 002. ¿Qué pasa si le coloco el 1 ahí? 0 filas afectadas porque no encontró el registro. Mientras que si utilizo el campo 2, una fila afectada, podemos observar acá, y ya cambió la edad. El update lo que hace es actualizar, el delete elimina, el select hace las consultas y el insert inserta los registros.